Aquí tienes la traducción completa al español, fiel, sin acortar ni omitir ninguna palabra ni detalle del texto original. Mi nombre es Kathleen y tengo 27 años. Descubrí que todo mi futuro me había sido robado un martes por la tarde, sentada en la oficina de un abogado que olía a café viejo y limpiador de alfombras, mientras observaba cómo el rostro de mi madre se ponía completamente blanco. Pero déjenme retroceder porque esta historia no comenzó ese día. Comenzó en el momento en que mi hermana Lauren nació y mis padres decidieron, sin decirlo nunca en voz alta, que ella era la que valía la pena invertir. Al crecer, Lauren lo era todo. Era la alumna de honor, la campeona de debate, la niña que anunció a los 9 años que iba a ser doctora. Y mis padres la miraban como si acabara de curar el cáncer en ese mismo instante. Yo también era buena en cosas. Pintaba, escribía, sacaba notas decentes. Pero cada vez que llevaba a casa algo de lo que estaba orgullosa, la respuesta siempre era la misma sonrisa distraída. La clase de sonrisa que le das a un niño cuando en realidad estás pensando en otra cosa. Los logros de Lauren se enmarcaban y se colgaban en la pared. Los míos se dejaban en el mostrador de la cocina hasta que desaparecían silenciosamente. Mi abuela, la madre de mi padre, Eleanor, lo veía. Nunca dijo nada directamente, al menos no a mis padres, pero me decía cosas a mí. Tomaba mi rostro entre sus manos y decía, «Tú no eres menos, Kathleen. No permitas nunca que te hagan sentir que eres menos». Tenía 12 años la primera vez que me lo dijo. No entendía completamente lo que significaba. Para cuando tenía 16 años, lo entendía por completo. Lo que no sabía, lo que nadie me dijo, era que mi abuela había creado un fondo fiduciario a mi nombre cuando nací. $890,000. Dinero que había ahorrado durante décadas. Dinero de la venta de una propiedad que había poseído incluso antes de casarse con mi abuelo. Construyó ese fondo en silencio, en privado. Y lo designó completamente para mí. No para Lauren, no para la familia, para mí, para mi educación, mi futuro, mi vida. Nunca vi un solo dólar de él. Cuando tenía 18 años, quería ir a una escuela de arte. Mis padres me dijeron que no podíamos permitírnoslo. Sugirieron un colegio comunitario. Dijeron que debía ser práctica, que el arte no era una carrera, que necesitaba pensar de forma realista sobre mi futuro. Les creí. Tenía 18 años y confiaba en que mis padres me estaban diciendo la verdad. Así que fui a la universidad estatal local, trabajé en empleos de medio tiempo para pagarme los estudios, me gradué con una licenciatura en comunicaciones que elegí porque se sentía segura, y pasé los siguientes varios años construyendo una vida modesta, cuidadosa y ordinaria, siempre preguntándome por qué se sentía como si estuviera empezando desde cero cuando otras personas de mi edad parecían tener algún tipo de base debajo de ellas. Mientras tanto, Lauren fue a una universidad privada. Luego entró en la escuela de medicina, una escuela de medicina muy cara. Y mis padres lo pagaron sin siquiera parpadear, sin sugerir ni una sola vez que pidiera préstamos o que fuera práctica o que pensara de forma realista sobre el dinero. No pregunté de dónde venía el dinero. Asumí que tenían ahorros que yo no conocía. Las familias guardan secretos financieros todo el tiempo. No tenía ninguna razón para cuestionarlo. Mi abuela se enfermó cuando yo tenía 25 años. Cáncer de páncreas, rápido y brutal. Se fue en menos de 4 meses desde el diagnóstico, y en esos últimos meses estuvo lúcida casi hasta el final. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando llamó a su abogado, actualizó ciertos documentos y escribió una carta con su propia letra que selló y entregó directamente a su abogado con instrucciones específicas sobre cuándo debía abrirse. Ella sabía lo que mis padres habían hecho. Lo había sabido durante años, y había estado esperando, paciente, callada, deliberada, para asegurarse de que cuando ella ya no estuviera, la verdad saliera a la luz en una habitación donde nadie pudiera mentir para salir de ello. Ese martes por la tarde en la oficina del abogado, con el olor a café viejo en el aire, fue esa habitación. La lectura del testamento en sí fue casi ordinaria al principio. Nos sentamos en una fila de sillas rígidas. Yo, mis padres, Lauren, que había volado desde su programa de residencia, luciendo cansada y vagamente irritada por tener que estar allí. Mi padre había llevado a su abogado, lo cual me pareció extraño en ese momento. Pensé que solo estaba siendo cauteloso, como siempre lo era con los asuntos financieros. No me di cuenta entonces de que él ya sabía lo que podría venir.
Había estado viviendo con la posibilidad de ese momento durante años. El abogado, un hombre callado llamado señor Harwell, repasó primero las partes estándar de la herencia. La casa, una pequeña cuenta de inversiones, algunas pertenencias personales. Mi madre ya estaba calculando. Podía verlo en su postura, la ligera inclinación hacia adelante, las manos cruzadas un poco demasiado apretadas en su regazo. Entonces el señor Harwell hizo una pausa y dijo que había un asunto adicional. Explicó que mi abuela había establecido un fondo fiduciario en mi nacimiento, financiado completamente con sus activos personales y designado exclusivamente para mi beneficio. Indicó el valor original, $890.000. Luego indicó el valor actual, 0. Mi madre emitió un sonido, no exactamente un grito, algo entre un jadeo y algo más agudo que eso. Mi padre se quedó muy quieto. Lauren parecía confundida, mirando entre mis padres y el abogado como si estuviera viendo una conversación en un idioma que no hablaba del todo. Yo me quedé sentada allí y sentí que el suelo se hundía debajo de mí en cámara lenta. El señor Harwell continuó muy calmadamente, como lo hacen los abogados cuando están entregando información que cambiará permanentemente la forma de una familia. Explicó que el fideicomiso había sido accedido comenzando cuando yo tenía 18 años, que los retiros habían ocurrido durante un periodo de aproximadamente 6 años, que los fondos habían sido utilizados. Hizo una pausa aquí, leyendo con cuidado, para la matrícula de la universidad privada, la matrícula de la escuela de medicina, gastos de manutención y costos asociados para Lauren Marie Gallagher, mi hermana de nombre completo, en un documento legal conectado a mi dinero. Mi padre llamó inmediatamente a su abogado. Hubo susurros. Mi madre había dejado de hacer sonidos y se había puesto completamente rígida. Lauren había entendido lo suficiente de lo que estaba pasando como para haber empujado ligeramente su silla hacia atrás de la mesa, como si intentara distanciarse físicamente de lo que se estaba diciendo. Luego el señor Harwell dijo que había un elemento más. Dijo, mi abuela había dejado una carta escrita con su propia mano con instrucciones de que se leyera en voz alta en su totalidad en esta reunión en presencia de todas las partes. La leyó. No voy a repetir cada palabra aquí porque algunas eran cosas personales que ella me dijo a mí, cosas que quería que yo escuchara y que se sentían demasiado privadas para compartirlas completamente. Pero les contaré lo que les dijo a mis padres. Dijo que había descubierto lo que habían hecho cuando yo tenía 20 años. Y Lauren estaba comenzando su segundo año de escuela de medicina. Ella había confrontado a mi padre en privado. Él no lo había negado. Lo explicó de la forma en que siempre explicaba las cosas. Con calma, lógicamente, con razones que sonaban casi razonables si no pensabas demasiado en lo que realmente había debajo de ellas. Dijo que Lauren lo necesitaba más. Dijo que mi futuro era flexible. Dijo que eventualmente lo arreglaría. Mi abuela escribió que había decidido no ir a los tribunales inmediatamente porque creyó a mi padre cuando dijo que lo arreglaría. Esperó, observó. Nunca lo hizo. Así que ella misma lo arregló. La carta explicaba que había reestructurado su patrimonio restante específicamente para compensar lo que me habían quitado. Todo lo que había dejado, la casa, la cuenta de inversiones, los activos personales, lo había dejado completamente a mí. No dividido, no compartido, todo. También había, según indicaba la carta, presentado un informe detallado con su abogado documentando la historia completa de los retiros del fideicomiso con la instrucción de que este informe estuviera disponible para mí para que pudiera buscar un remedio legal si así lo elegía. Papá se sentó a la mitad de la carta. Para el final de ella, tenía las manos sobre su rostro, y cuando el señor Harwell terminó de leer, la habitación quedó completamente en silencio. Y mi padre dijo muy en voz baja, apenas por encima de un susurro, ella se enteró. Como si hubiera estado esperando eso, como si alguna parte de él siempre hubiera sabido que este día llegaría. Lo miré sentado allí y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No exactamente ira, algo más silencioso y más permanente que la ira. Pensé en cada folleto de colegio comunitario, en cada vez que me dijeron que fuera práctica. En cada año que pasé construyendo una vida cuidadosa y pequeña mientras creía que simplemente no se me había dado lo que le habían dado a Lauren, sin saber que se me había dado algo y me lo habían quitado. Desde entonces he hablado con mi propio abogado. El proceso está en curso. Lauren ha declarado que no sabía de dónde venía el dinero y le creo. Esa parte al menos la creo. Mis padres han ofrecido explicaciones, luego disculpas,
Luego más explicaciones. He escuchado todo. Pero sigo volviendo a las manos de mi abuela sosteniendo mi rostro. Tú no eres menos, Kathleen. Ella sabía incluso entonces lo que iba a hacer. Ya me estaba protegiendo. Algunas personas esperan toda su vida a que alguien crea en ellas de esa forma tan completa. Yo lo tuve. Solo que no lo supe hasta el final. Y de alguna manera saberlo ahora es suficiente para sostenerme. Esta historia no ha terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, finalmente se siente como que es mía. Si esta historia se quedó contigo, si te hizo sentir vista o enojada o comprendida, por favor suscríbete a este canal. Cada semana, traemos historias reales sobre personas reales que navegan por la familia, la traición y el largo camino de regreso a ti misma. Presiona el botón de suscribirte y la campana para que nunca te pierdas ninguna.